Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar, a platicar hoy acerca de la historia del cemento, ¿sí? El cemento Portland en general. Entonces, me gustaría empezar con que nos remontemos difícilmente en la historia, pero sí en lo que conocemos nosotros en la gráfica de la historia, ¿no? De aquellos egipcios. ¿Por qué egipcios? Porque podemos afirmar que la gente ha usado concreto durante miles de años. ¿Por qué lo afirmo? Bueno, pues vamos ahí, miren, más o menos, ellos son los egipcios, por allá de 2600 antes de Cristo. Ellos, para pegar esas piezas tan grandes, utilizaban cementantes, ¿sí? Cementantes que eran, pues eran muchas veces cementantes a base de yeso, para unir esas piezas y para darle ese acabado. Si se fijan ahí, en la pirámide, en la parte superior, todavía se ve el enjarre que llevaba ahí. Y ese enjarre era elaborado a partir de un material cementante. Ellos utilizaban, aparte, no nada más en estos lugares vamos a decir, dedicados a los dioses o a los líderes, sino también en sus casas. Ellos pegaban ladrillos de barro o adobe que secaban al sol, los pegaban con una arcilla que venía del Nilo. Entonces, si se fijan, estaban utilizando esa arcilla que venía del Nilo como un cementante. Estamos hablando de 2600 antes de Cristo. Ya un poquito más cerca hacia este lado, estamos hablando aquí del siglo VI, ¿no? Más o menos del siglo VI antes de Cristo. Los babilonios, fíjense, estas son, pues ahora sí que una imagen típica de sus construcciones, donde ellos usaban esos ladrillos de barro, pero para pegarlos entre sí, pues ellos usaban una arcilla y la utilizaban como cementante, ¿sí? Siglo VI antes de Cristo. Y bueno, aquí tenemos, todos reconocemos, ¿no? ¿Esto qué es? Pues este es el famoso Coliseo, ¿sí? Coliseo romano. Y este Coliseo, pues como nos muestra ahí, se construyó entre 70 y 72 después de Cristo. También se le conoce como el anfiteatro de Flavio. No sé si han escuchado, pero fue en honor a Titus en el año 80 después de Cristo. Y bueno, pues se tardaron algunos años para poder terminar esto. Y fíjense, se dice que aquí se usaba esa formulación que les he comentado, ¿no? Que la recomendaba Vitruvio Polión, que decía que para tú tener ese cementante tenías que mezclar cierta grasa animal, sangre, cenizas del Vesubio y una pequeña cantidad de cal. Y entonces con eso es con lo que ellos pudieron levantar estas construcciones que hasta la fecha están de pie, ¿no? Entonces, si se fijan, ese espacio era grandísimo, cabían 70, 80 mil personas. Para compararlo en la actualidad, pues es más o menos como el estadio Maracaná, ¿no? 80,000 personas allá en Brasil. O sea, es grandísimo. Y bueno, todo eso lo construyeron con esos tipos de formulaciones. Se dice que duraron 10 años en construirlo, ¿no? Y alcanza 50 metros de altura, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque también se dice ahí que se hizo un fiestonón cuando terminaron, ¿no? Que mataron como 5,000 fieras y pues todo un relajo porque pues esa era parte, ¿no? del circo y pan al pueblo. Era parte este tipo de estructuras. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos otra misma del Coliseo, ¿sí? Este Coliseo, si se fijan, les digo, se hizo con esa formulación de Vitruvio y podemos ver que sigue en pie, ¿no? O sea, yo creo que los que hayan tenido la oportunidad de visitar ahí, pues se tiene ahorita que alrededor se visitan más o menos 7 millones de personas al año. En el COVID bajaron, estaba leyendo que bajaron a cerca de 1 millón, ¿no? 1 millón, entonces hubo menos gente. Sin embargo, esos 7 millones que van al año, no creo que ninguno tenga miedo de decir se va a caer, o bueno, uno que otro sí, ¿no? Pero es difícil, ¿va? ¿Por qué? Porque son formulaciones pues, muy resistentes. Ahí está el ejemplo, ¿no? Lo que ha perdurado con el tiempo. Otra construcción romana, ¿sí? El Partenón. Ese también está ahí en la Acrópolis de Atenas, dedicado a Atenea, y pues es una de las construcciones más bellas arquitectónicas que ha desarrollado la humanidad. Bueno, también se desarrolló con ese concreto romano.
Sí, aquí lo tenemos, una vista por dentro. Y bueno, también bien interesante, ¿no? Se dice que actualmente pues bajó la afluencia por la cuestión de COVID y se dice que fue una situación muy especial porque hacía mucho tiempo que nadie podía estar así, en ese lugar, así con tan poquita gente. Ni siquiera los jefes de Estado de la Acrópolis de aquel tiempo, ¿no? Solo lo pudo hacer la pandemia. O sea, los pocos que iban se sentían así como los que controlaban el mundo en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues ese Partenón también es parte de la historia, ha cambiado, ¿no? Ha sido, pues griego, por supuesto, también cristiano, un tiempo fue hasta una mezquita musulmana, pero ahí está. ¿Y por qué o qué? ¿Cuál es esa clave? Pues es esa fórmula, ¿no? Esa formulación. El Partenón lo visitan, dicen que 32 millones de visitantes. Ahora con pandemia fue el 10%, nada más 3 millones. ¿Sí? Entonces esos 3 millones fueron los que gozaron de estar así, ¿no? En una situación que ni los jefes de Estado de la antigüedad habían podido vivir. Pero lo interesante de esto, pues no es quién fue y quién no fue, sino lo interesante de esto es la formulación que se utilizaba de cemento. ¿Sí? Esa formulación que hasta nuestros días permite que esas estructuras sigan en pie. ¿Qué pasó? Y pasó en muchas cuestiones de las artes y hasta en la misma ciencia, lo deben saber ustedes. Cae el Imperio Romano y en este caso así como que de la mano se desaparece, se pierde la formulación de calcinar el carbonato de calcio para obtener cal. Es decir, se pierde la forma de hacer cemento, ¿sí? A partir de la caída del Imperio Romano. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque esas construcciones que se desarrollan después de la caída del Imperio Romano, de esa opulencia, ¿no? Que mostraron ellos con el Coliseo, con la Acrópolis, con todo esto, pues ya las construcciones posteriores pues no tenían esa calidad, por lo tanto eran de mala calidad, y vemos que muchas pues ya se cayeron, ¿no? Y otras las tumbaron porque se caían en pedazos y cuestiones así, ¿no? Entonces vamos a decir que es un tiempo oscuro, es un tiempo donde se pierde la formulación cuando cae el Imperio Romano. Pero ya saben, ¿no? Siempre un despertar. Pero este despertar, hablando del cemento, de la fabricación del concreto, sucede en el siglo XVIII. Entonces vamos a decir que se duerme la tecnología del cemento, o más bien sí se queda esperando 500, cerca de 500 años, ¿no? Y entonces en el siglo XVIII, por ahí Joseph Aspin y Smithson, primero Aspin y después Smithson, ellos recuperan esa formulación, patentan en el caso de Smithson, patentan, y entonces pues ellos vuelven a traer esa formulación y queda el icono. ¿Cuál es el icono? Pues ese que está en la imagen, ese se le llama el faro de Eddystone. O sea, ese queda como que para la posteridad, ¿no? O sea, decir, aquí fue cuando se retoma la formulación y entonces este ingeniero reconstruye el faro de Eddystone, que ya existía, pero está a punto de caerse, y entonces retoman esa formulación de la cal, la manufactura de la cal, y reconstruyen el faro de Eddystone, y entonces queda como el símbolo de la edad moderna, ¿sí? Del concreto, ¿va? Eddystone, ¿dónde está? Pues ya se imaginan, ¿no? En Inglaterra. Sí, entonces ese faro, como les digo, ya existía otro, se cayó y fue Smithson el que lo volvió a levantar. Entonces, a grosso modo esa es la historia, ¿no? Y aquí cuando aparece Smithson y Aspin, se llama así, que es quienes lo patentan y empiezan a revolucionar la tecnología, ya cambia la historia del cemento, ¿no? Ya lo vemos en todas las construcciones y pues podemos ver las ciudades cómo experimentan un tiempo de vida de 30 a 40 años, ¿no? Muchas de las construcciones con los materiales adecuados. Fíjense, aquí está vamos a decir un cronograma breve de la historia del cemento. Entonces empezamos 5600 a.C., allá en una cabaña en Serbia, ¿sí? Se emplea una mezcla para formar una cal roja y unir algunos elementos, ¿no? Eso fue en una cabaña primitiva, se encontró. Luego 3000 a.C. se usa en Chile un conglomerante procedente de calcinar algas, ¿sí? O sea, empiezan a obtener de ahí el carbonato de calcio de las algas,
Eso en la actualidad lo sabemos, que las macroalgas son capaces de convertir el CO2 en carbonato de calcio. Entonces ellos 3000 antes de Cristo, imagínense, lo estaban comprobando. 2500 antes de Cristo, pues lo que dijimos, ¿no? Los egipcios, los babilonios, y luego 27 antes de Cristo usan los romanos los concretos. En 75-80 después de Cristo, pues ya es el anfiteatro de Pompeya, el Coliseo romano. De 500 a 1200 empieza a disminuir la calidad, dijimos, ¿no? Ya no se mezcla con arena fina y entonces empieza a tener ciertos materiales de baja calidad. En 1300 empieza a retomarse nuevamente. Entonces, si se fijan, es ese tiempo de 500 a 1300 después de Cristo, cuando se vuelve otra vez a incinerar la cal y a utilizar puzzolana, que es una arcilla, un agregado. Y en 1756 Smithson es el que les digo, que reconstruye el faro de Eddystone. Él entonces en ese momento redescubre el cemento romano. 1796 Parker patenta un cemento hidráulico que le llama cemento romano. Sin embargo, no tiene todavía la formulación actual. ¿Sí? Ahí es cuando se pierde, donde está esa flecha. Ahí es principalmente cuando se pierde la formulación. 1800 ya empiezan algunos estudios de Louis Vicat, Joseph Aspin en 1824. Él entonces se le denomina el padre del cemento moderno. Él sí usa la mezcla actual. Lo Johnson estudia materias primas y la necesidad de quemar los materiales, ¿sí? Temperaturas, rampas de temperatura. Luego Ransom patenta un horno horizontal que podría ser Rotaro, que es el antecesor del horno rotatorio. Fíjense, en 1909 hasta Thomas Alva Edison metió mano ahí porque también generó una patente de horno rotatorio. 1940 empiezan a salir los hornos de vía húmeda. 1970 se agregan precalentadores, ¿sí? Son más compactos que los de vía húmeda. Y actualmente pues la tendencia es usar biocombustibles alternativos, residuos alternativos, desarrollar conglomerantes, disminuyendo la cantidad de cemento, experimentar algunos residuos de los hartos hornos de procesos industriales, ¿sí? De arcos eléctricos, ¿sí? Y algunas mezclas, algunos compósitos. Entonces, en general, jóvenes, esta es la historia del cemento.